y Colombia no tiene armas nucleares, se pone al lado de Estados Unidos para no firmar este tratado. Son inquietudes que el periodismo alternativo plantea y que nosotros tenemos que reflexionar, porque, como lo he repetido, citando a Norberto Bobbio, es la oposición la que legaliza la democracia y no la democracia la que legaliza la oposición. Bien, siguiendo el orden del programa, entonces vamos a ver nuestras notas culturales. Bien, tenemos entonces en las notas culturales el homenaje al natalicio de Omar Rayo. Recordemos que este ilustre artista es el creador de un género importantísimo, los intaglios. En Roldanillo se le está haciendo este mes y este año el gran homenaje a su natalicio. Veamos entonces esa reseña que hemos traído para ilustrar esta nota. Tenía 3 años y tenía un perro, un perrito, era mi mascota, que se llamaba Sombra, perrito negro. En el sopor de la tarde el perrito se quedó medio adormilado de pie. Entonces ya era tarde y la sombra se reflejaba en la pared. Entonces ese fenómeno para mí era muy extraño, muy curioso, y salí corriendo al fogón de mi casa. Saqué un tizón del fogón y hice el diseño en la pared de la sombra. O sea, copié la sombra del perro en la pared. El perrito luego se despertó y se fue y dejó el mugrero, según mi madre, y me regañó por haber ensuciado la pared. Bueno, esa experiencia, ese tizón, esa piel de cal, esa pared de cal, esa sombra, me ha perseguido, realmente, ha sido parte del estilo, ha sido parte del carácter de mi estilo, porque siempre he usado la sombra, siempre he usado la luz, siempre he usado el blanco, y ha sido la característica justamente de mi estilo. Es muy interesante, muy curioso, es asombroso realmente observar y que yo recuerde este anécdota para contarlo y para vivirlo. Es realmente muy bello, es casi realmente la aparición del duende en mi obra. Bueno, siempre el recuerdo de mi madre me trae mucha nostalgia y mucha alegría, porque ella siempre fue una especie de protectora de mi capacidad creativa. Ella siempre se daba cuenta de mi capacidad de dibujo que tenía, la habilidad manual, y siempre me ayudó en todo sentido. Entonces fue mi protectora, ¿no? La verdad. Y cuando yo recuerdo sus tejidos, que eran todos manuales, eran tejidos a mano, las colchas de retazos que ella hablaba, y veía los colores que ella usaba y unía a mano, y los veía luego, realmente me parece asombroso, ¿no? Además una similitud con la geometría posterior mía, porque ella hacía una geometría, pues una cosa clásica, típica de las colchas de retazo, ¿no? Que siempre son geométricos, son pedazos de retal, son pedazos de trapos, como ella decía, y que esos sean geométricos y luminosos. Hay una similitud muy curiosa, la verdad, que me llena de asombro, ¿no? Yo cuando hago mis obras, yo no recordaba de esto, pero quedó en la memoria, quedó en la estructura de esa memoria mía, como pintor, como creador, como esteta. Y luego, ahora ya de viejo y de profesional cansado, observo esas telas
y me asombra todavía, ¿no?, de ver la similitud que hay entre sus obras y las mías. Es curiosísimo, realmente es asombroso y muy bello. Realmente un pariente político mío, Hermenegildo Rayo, me regaló 2 álbumes de caricaturas de Ricardo Rendón, que él había recibido como suscriptor del periódico aquí en Roldanillo, y me lo regaló, como sabía que yo tenía esa habilidad, me la regaló, y ahí fue el Ábrete Sésamo. Yo quise copiar, imitar y ser como Ricardo Rendón, y fue tal la pasión que comencé a hacer caricaturas como Rendón. Yo tenía pues 9 años, 8 años, no recuerdo exactamente las fechas, pero eso fue muy temprano en mi vida, en mi mundo, ¿no? Y esto me marcó a mí, realmente tener entre mis manos caricaturas de Rendón, de Ricardo Rendón, fue algo fuera de lugar, no conocía un libro de arte, nunca había visto un libro de arte, nunca había visto un libro de caricaturas, mucho menos, porque esto fue mucho antes de mis cursos por correspondencia, y nunca había visto un libro de dibujo o de arte. Y como te digo, esto marcó tremendamente mi carrera, y conservo los libros como una joya, porque ahí nació mi carrera artística, ahí nació mi profesión como esteta, como pintor. Bien, entonces vamos a ver cuál es la concepción de Eduardo Galeano con relación a la guerra. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo, la marcha por la paz, la marcha del 2 de octubre, merece millones y millones de pies. Sí, efectivamente, esa es la pregunta que debemos hacernos ahora que se aproxima una elección tan definitiva, determinante. Si vamos a elegir los amigos de la guerra y de la muerte, o vamos a elegir
las personas que pueden prolongar este proceso de paz, porque es contradictorio que en el presupuesto para este año se haya aumentado el presupuesto para guerra y armas y esté en quiebra prácticamente Colciencias, ¿no? Es una cosa aberrante. En 8 años, 9 directores. Eso no ocurre sino en Colombia. Por eso esta reflexión de Galeano debe determinar cuál es la decisión correcta frente al proceso electoral que se avecina. Si son los locos que hablan de guerra o las personas sensatas que defienden ese proceso de paz. Bueno, y a continuación el panorama internacional con un acto que realmente ha creado polémica. Fue lo que sucedió en Venezuela y del cual han querido aprovecharse muchas cadenas y los enemigos de ese proceso social que se está construyendo en Venezuela, proyecto del socialismo del siglo XXI. Porque uno se pregunta, bueno, cuando las Fuerzas Armadas norteamericanas asesinaron a Osama Bin Laden, lo hicieron desarmado, el hombre desarmado, su cadáver ni siquiera lo han entregado, lo desaparecieron, y hoy los que se rasgan las vestiduras no dicen nada. Igual cuando asesinaron a Raúl Reyes en el Ecuador, violando incluso las normas del derecho internacional, tampoco se dijo nada, nadie se rasga las vestiduras. Y el crimen de Alfonso Cano, igualmente, la cantidad de bombas, toneladas de bombas para asesinar a ese hombre que ofreció la rendición, no pasa nada. Entonces veamos una versión de la fuente misma que consideramos más seria que Telesur en este caso. Veamos entonces la presentación de este hecho. En un comunicado, el gobierno de Venezuela informó sobre la desarticulación del grupo terrorista encabezado por el exfuncionario de la Policía Científica, Óscar Pérez, quien en el año 2017 ejecutó un atentado con granadas contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior. El informe con Madeleine García. Venezuela amaneció con la noticia del hallazgo del hombre más buscado en los últimos 7 meses, Óscar Pérez. Una acción militar, policial y quirúrgica de inteligencia logró encontrarlo escondido con su grupo en una casa en el Junquito, a las afueras de Caracas, una zona montañosa. Detrás del portón, la organización Araguaney, luego de más de 9 horas de enfrentamiento. El gobierno anunció finalmente el desmantelamiento del peligroso grupo terrorista que se dio a conocer con el robo de un helicóptero el pasado 27 de junio del 2017. Desde allí lanzaron 3 granadas contra el máximo ente judicial. Una cayó muy cerca de un preescolar, poniendo en riesgo la vida de los niños y niñas. Otra ocasionó daños materiales donde sesionaban los magistrados. También abrieron fuego contra la sede del Ministerio de Interior y Justicia, donde se conmemoraba el Día del Periodista. El último acto fue el robo de fusiles en un comando de la Guardia Nacional. Sí, porque esto es algo que no tiene ninguna trascendencia. Pisar un cuadro es... Tenían gran poder de fuego. Varios videos publicados por Óscar Pérez narraban el instante donde estaba negociando para entregarse. En uno se escucha la voz de un mayor de las Fuerzas Especiales, donde le indica que la orden del presidente Nicolás Maduro es resguardarle su vida. Gana el Estado, ojo, ahorita está hablando con Pimentel y le dije que la orden del presidente se extrañó resguardarle la vida. Y es por eso que no ve esto violento. No están disparando con RPG. En otros videos aparece diciendo que le están disparando, pero la información oficial es que atacaron a los funcionarios en el momento que negociaban las condiciones para su entrega y resguardo. Intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos.
2 policías resultaron muertos y 5 gravemente heridos. Parte de los integrantes de la célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y 5 detenidos. Las investigaciones continúan para desarticular cualquier otro grupo. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Sí, igualmente veamos la tergiversación sobre la realidad de esto, ¿no? Y de paso, hablando con el colega Luis Alfonso Mena, recordaba cuando asesinaron al padre Camilo Torres, ¿no? Solo 50 años después se pudo ubicar y localizar los restos de este líder social, el padre Camilo. Pero veamos de qué manera se tergiversan estos hechos. Siguen las noticias. En Venezuela, el constituyente Diosdado Cabello denunció que algunos medios de la derecha nacional e internacional intentaron tergiversar los hechos ocurridos el pasado lunes en el país, donde fue desmantelado el grupo terrorista que lideraba Óscar Pérez. Vamos a escucharlo. Porque inmediatamente la mediática se instaló que pobrecitos a unos ángeles los habían encerrados en una iglesia. Y desde afuera estaban atacando a los feligreses que estaban en esa iglesia, unos angelitos. La derecha con sus palangristas pagados por el imperialismo, pagados. Se encargaron de tratar de tergiversar lo que estaba ocurriendo allí. Cabello ofreció detalles oficiales de la operación realizada para la captura al grupo terrorista de la derecha, desmontando la versión que ha pretendido mostrar un sector opositor del país. Esa operación comenzó a las 4 de la mañana. A las 3:45, más o menos, un poquito antes de las 4 de la mañana, comenzó esa operación. Iban 22 compañeros de la FAE, se llama la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Fueron 22, llegaron al sitio, fueron recibidos a plomo limpio a esa hora, a plomo limpio por los terroristas que estaban adentro. Para que quede claro, ellos llegaron, los perros comenzaron a ladrar y esta gente que estaban en una actitud muy rara adentro, salieron y comenzaron a disparar. Bueno, y hay un hecho importantísimo a nivel internacional, pero de gran resonancia latinoamericana, y es que Lula encabeza las encuestas para las presidenciales de este año 2018, desde Prensa Latina. Entonces veamos una noticia que los organismos nacionales y los monopolios de la información en Colombia no presentan. Lula encabezando las encuestas para la presidencia del 2018. A sus 72 años y luego de 2 periodos en el gobierno, Luis Ignacio Lula da Silva sigue siendo el político más popular de Brasil. Pese a tener varios procesos judiciales abiertos por denuncias de corrupción, quiere volver a ser presidente y está decidido a presentarse como candidato en 2018. Se preparan, porque si es necesario, voy a ser candidato a la presidencia. Y si soy candidato, voy a cambiar mucho, porque voy a ganar las elecciones. El pueblo le ha demostrado su apoyo en las caravanas que ha hecho por el nordeste del país, así como por Minas Gerais, Río de Janeiro y Espíritu Santo. Tienen miedo de las elecciones directas y quieren intentar impedir que Lula pueda ser electo por la mayoría de los trabajadores. Para muchos, la popularidad de Lula se basa en los recuerdos que los brasileños tienen de la época en la que era presidente. Entre 2003 y 2011, Brasil salió del mapa del hambre gracias al programa Bolsa Familia. Se crearon 14 universidades públicas, el PIB se mantuvo en 4% y el desempleo bajo. Si Lula logra ser candidato, tiene amplias probabilidades de regresar a la presidencia. Por eso, en su contra, hay unos 10 procesos judiciales. En uno de ellos, el juez Sergio Moro, que lidera la operación Lavallato, lo condenó a 9 años de prisión a pesar de no existir pruebas. La posibilidad de una expectativa futura del presidente Lula en 2018 es algo que atormenta a los golpistas. Él aparece en todas las pesquisas de opinión de voto, con más del doble de las intenciones que los otros adversarios.
Eso crea un problema, porque con todo lo que ellos hacen, Lula no para de crecer. Y no les resta otro camino que intentar criminalizarlo para impedirlo judicialmente de ser candidato. Aunque las candidaturas a los comicios presidenciales de octubre no se han hecho oficiales, además de Lula, hay otros que han manifestado la intención de entrar en la disputa para llegar al Palacio de Planato. Entre ellos están Marina Silva, del partido Red Sustentabilidad, que ya disputó el cargo en 2014, Manuela de Ávila, joven del Partido Comunista, Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y Jair Bolsonaro, un político radical de derecha que está en segundo puesto en las encuestas. 2018 será un año decisivo para Brasil. Tras la ruptura democrática que resultó del golpe a Dilma Rousseff, los ciudadanos ven en las elecciones de octubre una esperanza, y para muchos esa esperanza se llama Lula. Desde Brasilia, Adriana Robreño, Prensa Latina Televisión. ¿Qué diferencia? Durante el gobierno de Lula se crearon 14 universidades públicas que están entre las mejores universidades del mundo. En Colombia no solo se disminuye el presupuesto para Colciencias, sino que la universidad pública está prácticamente en quiebra. Bueno, y a continuación la franja que tanto solicitan los teleaudiencias, que es el humor también es realidad. Observemos estas caricaturas discientes y que nos llevan a una profunda reflexión. Ese es el concepto del neoliberalismo, ¿no? El modelo económico que existe en Colombia y del cual pues, se sienten orgullosos quienes le niegan un incremento salarial incluso a los trabajadores. Bien, veamos, ahí tenemos, esa es la visión del progreso de la 4G, que recuerden con la tragedia que ocurrió, pues es el símbolo de cómo se despilfarra el dinero en obras públicas, es un sinónimo de muerte también. Bien, y observen cómo se da esta compra de votos y con salario. Está actualmente de moda. Es el segundo país más feliz del mundo, ¿no? Pero ¿por qué, no? Y observen este panorama nacional. Bueno, y estamos rindiéndole ese homenaje a Jaime Garzón ahora que de manera oportunista y demagógica RCN, que forma parte de esos monopolios que odiaron a Garzón, le quieren hacer una serie que afortunadamente ha recibido el desprecio de la teleaudiencia. Veamos entonces este homenaje que le continuamos haciendo a Garzón. La actividad de Heriberto de la Calle y el extenso pasado político de Jaime Garzón permitieron incluso que jugara un papel fundamental en la búsqueda de la paz en Colombia. Varias veces fue negociador entre el gobierno y la guerrilla e intervino personalmente en la liberación de varios personajes que habían sido secuestrados. Por todo esto, nosotros buscamos a Jaime Garzón apenas llegamos a Bogotá el jueves de la semana pasada, al mediodía. Estos son algunos pasajes de esa conversación. La última que un hombre tan valioso para la paz en Sudamérica sostuvo con un periodista antes de morir asesinado a balazos. ¿Los bogotanos sienten la violencia muy de cerca o es una cosa que ocurre ahí del cerro más allá? A raíz de los secuestros masivos en el avión de Avianca y en la iglesia de la María y en Medellín y en Barranquilla, ya la violencia se siente más tangible en sectores de clase media, por decirlo así, en las ciudades. ¿Sí? Eso ha generado pánico, ha generado que mucha gente se ha ido y ha generado pues el miedo normal que tiene uno. Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Y eso genera que el miedo de vivir aquí le dé a uno el valor de querer un país mejor y de querer transformarlo. Y eso significa vivir en Colombia. Pero la guerra dejó de ser el sentido
de lograr el poder y se convirtió en un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos, que es la venta de armas a la guerrilla, al paramilitarismo, al gobierno, y en eso se volvió una cosa, a cambio de que la guerrilla y los paramilitares y parte del gobierno tienen problemas de corrupción con el narcotráfico, nexos con el narcotráfico, y viven, en cierto modo, del narcotráfico, unos directamente y unos indirectamente. El problema en Colombia es que la guerrilla no es la causa, la guerrilla es la consecuencia. Eso es muy importante. Pero es una consecuencia que viene desde 40 años, 50. Sí, porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. Así como hay principados, así como hay reinados, así como hay modelo presidencial, así como hay modelo parlamentario, aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. El tema es amplio, de repente es difícil encontrarle alguna razón. Aquí llevamos 42 años en el tema y no hemos podido arreglarlo. Difícil que podamos arreglarlo en una conversación. Pero no, a mí me interesa que usted entienda, por ejemplo, que hay dos sectores, que los dos sectores están minados por dineros de narcotráfico, que los dos sectores quieren voluntad de paz encima de la mesa, pero por debajo de la mesa se patean. Eso es como lo importante, ¿no? Que le quede claro a la gente. En ese punto, ¿qué papel cumplen las fuerzas paramilitares que están, creo que al mando del señor Carlos Castaño? Esta gente, ¿a quién responde? ¿Quién los financia? ¿Quién determina que estos señores actúen, que asesinen a los guerrilleros, que los persigan? Parece ser que los militares y los hacendados y los finqueros y algunos narcotraficantes, algunos militares, algunos hacendados y algunos finqueros entendieron que el gobierno no podía combatir la guerrilla. Entonces se asociaron y buscaron formas de financiación, entre las que está el narcotráfico, y tienen ejércitos privados. Los ejércitos privados son paramilitares, en que de aquí a allá no puede haber guerrilla, de aquí a allá no puede haber guerrilla, y cada dueño de lote, cada dueño de finca paga una cuota por el derecho a permanecer ahí bajo el cuidado de ese ejército privado. Pero suena alucinante que el narcotráfico, por un lado, financia a los paramilitares y por el otro lado financia la guerrilla. Ve dónde empieza uno a ya esclarecer más el problema. Ve quién consume lo que producen los narcotraficantes, los Estados Unidos. Ahí está. Sí ve que ya más o menos estamos llegando al punto en donde se ve cuál es el elemento corruptor que termina justificando la guerra. Eso es importante. Bien, entonces, ¿qué opinan? ¿Qué piensa la mayoría de los colombianos? ¿A favor de qué están? Algunos que ven el problema como muy sencillo o sin complicaciones, creen que la solución es que los norteamericanos nos invadan. O sea, una bomba atómica acá y que todo se vaya al diablo. Porque ellos no entienden que los norteamericanos también son parte del conflicto. Entonces, si uno no entiende, uno cree que hay un bueno, uno malo, uno llama a Batman, al Chapulín o a Superman. No entiende que es que Superman y el Chapulín viven del negocio de los otros dos. Claro. Sí. Entonces, pero la mayoría de los colombianos va por eso, parece. Sí. Hubo aquí una campaña de algunos medios de comunicación con encuestas callejeras y medidas de opinión, donde decía, ¿usted está de acuerdo que lo invadan? Yo hice una que era, ¿cómo le gustaría? ¿Tipo Kosovo, tipo Granada o tipo Vietnam? Entonces la gente que respondía... Claro. Y para terminar, ¿qué es lo que piensa entonces la mayoría, el colombiano común y corriente, el taxista, qué es lo que opina la persona que pasa por aquí? Quiere que se acabe la guerrilla para que se acaben todos los problemas. Eso entiende la gente común. Pero siente que el final de la guerrilla pasa por una intervención norteamericana de repente. De pronto sí. Sí, sobre todo la clase media y la clase baja es la que más cree eso. ¿No cree en un diálogo? No, ya creen están... una conversación, no creen eso. Ya están decepcionados de tanto intento de diálogo. Bien, la gente que vive en esta ciudad, ¿siente que caminando por la calle le puede caer un bombazo en cualquier momento? Pues yo ¿Tú no lo vivo... sientes? No, yo no vivo en esa situación, pero habrá gente que sí. Lamentablemente, Jaime Garzón se equivocó. Él sí tenía por qué preocuparse. A la mañana siguiente, solo unas cuantas horas después de esta entrevista con América Televisión, dos sicarios a bordo de una moto lo siguieron hasta las cercanías de la radio donde trabajaba. 4 balazos le borraron la sonrisa a todo un país. Es evidente que no se trataba de una casualidad, sino de un asesinato bien planificado. Por eso, se podría pensar que mientras conversábamos con él, algún paramilitar
o algún guerrillero nos seguía muy de cerca con el dedo en el gatillo, simplemente esperando el momento más adecuado para convertir a un gestor de la paz en una nueva víctima de la guerra. Sí, yo pensé que me iba a morir, no, y lo que estaba haciendo, por ejemplo, en Sumapaz era demasiado riesgoso, y yo pensé que me moría o que me mataban en esa etapa, era muy riesgoso. Entonces yo me convencí poco a poco que no llegaba a los 30. Bueno, ¿será esto lo que necesita Colombia, que se sigan asesinando talentos y personalidades y pacifistas y amigos de la paz como Garzón? Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, ahora vamos a ver el panorama nacional brevemente, porque tenemos aquí a ese gran colega periodista Luis Alfonso Mena. Entonces vamos a ver que mientras se pretende iniciar el año lectivo a nivel nacional, en Chocó, territorio olvidado, el magisterio actualmente está en paro. En Colombia, en el departamento del Chocó, más de 4.000 educadores están en paro, en huelga, reclamando sus pagos salariales. Ha habido retraso en esto. Lorena Hoyos nos tiene detalles. Lore. Lucía, buenos días. El próximo lunes se reactivan las jornadas escolares en los distintos colegios de Colombia. Sin embargo, por lo menos 4.000 maestros del departamento del Chocó podrían no iniciar estas actividades. Hace 2 días ellos entraron en un paro porque señalan o están denunciando más bien que tienen retrasados salarios, primas navideñas, incluso que datan desde el 2005, deudas que han sido amparadas por juzgados que han ordenado al Estado que se paguen esas deudas. Hablan, por ejemplo, de 10.000 millones de pesos que se les adeudan a los maestros. Lo que han puesto de presente es que antes estas deudas estaban a cargo del Ministerio de Educación Nacional, de competencia nacional. Sin embargo, no se sanearon estos pasivos y ahora pasaron a competencia de la gobernación del departamento del Chocó, y esta lo que señala es que no tiene los recursos para cancelarle a los maestros, que simplemente los recursos que llegan al departamento del Chocó solo alcanzan para cubrir el día a día. De hecho, han puesto de presente, por ejemplo, que los recursos que hay para pagar celadores, para pagar el aseo de los colegios y otro tipo de cuestiones que implican la educación cada día de los estudiantes, solo hay recursos hasta el mes de mayo. Ante esta realidad, pues los maestros han señalado que van a permanecer en el cese de actividades. Está previsto que el día de mañana lleguen líderes de estos a la ciudad de Bogotá, se reúnan con integrantes del Ministerio de Hacienda en búsqueda de soluciones, pero si esto no se logra, pues simplemente el próximo lunes los estudiantes de esos 4.000 profesores pues no podrían comenzar sus clases. Es importante también poner en contexto esa situación. Recordemos que el año pasado el departamento del Chocó vivió varios días de un paro cívico indefinido. En ese momento ellos denunciaban el abandono del Estado colombiano, reclamaban garantías para la vida, reclamaban garantías sociales, educación, carreteras, salud, y en su momento el gobierno nacional se comprometió a cubrir con estas situaciones, a responderle a las comunidades. Pero la realidad que se refleja hoy es que estos 4.000 maestros de este departamento siguen señalando que no tienen plenamente esas garantías laborales porque tienen esos pagos y estas deudas retrasadas, y que la respuesta por ahora es que no hay recursos para ellos. Gracias, Lore, por los detalles. Bueno, y veamos qué nos dice Pepe Mujica con relación al acuerdo de paz que defendemos los periodistas alternativos. Lo primero, un abrazo y un saludo al pueblo colombiano, que es parte de nosotros mismos, como todos los pueblos latinoamericanos. Lo segundo, cumplimos una humilde tarea intentando colaborar con un proceso que seguramente muchísimos colombianos no pueden medir la trascendencia que tiene, porque hace muchas décadas están inmiscuidos en una realidad sociopolítica de lucha, de guerra, de desencuentro, de enfrentamiento, y han perdido la perspectiva del costo que ha significado para vuestro propio porvenir. Es imposible pedirle a una sociedad
que tenga políticas de equidad, de justicia, que atienda los problemas más graves de pobreza, que atienda sus problemas de salud, etcétera, que atienda siquiera para mitigar las injusticias sociales, si mantiene una realidad de guerra con un presupuesto fenomenal que le come gran parte de su esfuerzo. La guerra no es una cuestión de los que están o no están en la guerra, es una cuestión que indirectamente padece toda la sociedad, desde los más pobres a los más ricos, porque unos y otros se den cuenta o no sufren las consecuencias. Colombia es un país que asusta por la potencialidad que indudablemente le da su territorio y la riqueza de su gente. Pero Colombia, la historia real de Colombia, para quien no conozca y mida el costo en el largo plazo que ha significado la guerra, no le da el valor que tiene la paz, que no es una cuestión de portarse bien o de no lastimarse, que es un problema de conveniencia global para hacer posible una sociedad superior. La guerra no puede ser ningún proyecto de porvenir para nadie. ¿Que los pueblos se adaptan a vivir en guerra? Sí, pero pagan el costo. Y cuando un escenario natural tiene esto, hay que apoyar que Colombia pueda salir. Pero si tú pretendes que la gente tenga conducta de corderito, si al que está en la selva le dices, ven, entrégate pacíficamente, que te voy a meter 30 años preso, ¿tú crees que la humanidad funciona así? No. Lo obligas a quedarse en la selva y tienes que pasarte toda la vida persiguiéndolo. ¿Y eso a quién le cuesta? Le cuesta al pueblo que trabaja, al pueblo que sufre, porque eso no se combate. Así de sencillo. Entonces, hay que poner, yo sé que algunos razonan con un sentimiento piadoso de justicia, y sé que esas cosas duelen, y sé que hay mucho dolor y mucha deuda, pero hay mucho más por venir. O tienes el coraje de mirar hacia lo que va a venir y hacia el porvenir, o sigues mirando hacia atrás y continúas con 50 años de despilfarro, de pérdida de energía y de cultivar odio. Colombianos, hay que tirarse al agua o hacia adelante. El pasado nunca es reparable totalmente, nunca lo ha sido en ninguna parte de la tierra. Lo que es enmendable el porvenir, y de los errores del pasado tenemos que construir lo que es el futuro. ¿Piensas en tus abuelos o piensas en tus hijos? Ese es el desafío que tenemos por delante. Tengo una humilde autoridad para decirle esto a la gente. Tengo 14 años de hombre preso y otras hierbas, no importa. Pero no me dejé embosalar por el odio y no me dediqué a perseguir a los que me tuvieron preso, porque si no le trasladaba el conflicto a las generaciones que venían. Tampoco es perdonar, ni ser come santo, no. Significa aprender esto, aprender a tolerarse y convivir con diferencia. Es un negocio formidable,
Por eso hay que luchar por una sociedad de derecho, que no significa que sea perfecta. Los hombres no podemos construir cosas perfectas, lo que podemos construir cosas mejores a las que teníamos. Y estoy acá porque soy latinoamericano y amo a América Latina con sus dolores, con sus partos. Y deseo de todo corazón que el fantasma de la guerra no camine por las calles, por los montes, por las sierras, por las selvas de América Latina. Precisamos trabajo y tiempo para superar nuestras dificultades. Y no tenemos que dar pretexto que con nuestros tiros todavía se nos metan de afuera. Por eso siento que este conflicto es de los colombianos y las decisiones de los colombianos, pero nos hace a todos los latinoamericanos. Si esto fracasa, fracasa la historia de América Latina. Bueno, y tenemos aquí a un maestro del periodismo, un hombre que su presentación sería redundante en muchos aspectos, profesor universitario, investigador, periodista de gran trayectoria a nivel nacional e internacional, Luis Alfonso Mena. Precisamente hay una propuesta muy significativa de periodismo libre. ¿Qué es eso precisamente lo que usted propone? Porque merece estar nuevamente en el aire y entre todos la teleaudiencia del Valle y de la nación, ¿no? Y a nivel internacional. Luis Alfonso, entonces, ¿qué es esa propuesta que tú nos traes? Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por tu invitación y un saludo cordial a tu audiencia en todo el Valle del Cauca. Sí, estamos trabajando para volver con el periodismo libre, con el periodismo alternativo, con el periodismo independiente, a emitir desde Cali para todo el país, no solo a través de un canal de televisión local, sino también a través de las redes sociales, porque Cali, el Valle y Colombia necesitan de la democratización de la información. Yo siempre he dicho que el periodismo alternativo, el periodismo de otra visión de la realidad, el periodismo que proyecta la contrainformación, la información contrahegemónica, es decir, que visibiliza los actores y las acciones de los colectivos, de las comunidades y sus resistencias, el periodismo crítico, el periodismo que no traga entero, que es escéptico frente al poder, que cuestiona la corrupción, la denuncia, la investiga y la denuncia, ese periodismo que igualmente contextualiza el proceso de paz y está todo el tiempo informando sobre cómo se está atentando contra el proceso de paz, ese periodismo que tiene como factor fundamental de su información a la sociedad, a las comunidades, a la población, a la gente que no tiene vocería en los demás medios masivos de comunicación. Ese periodismo está haciendo muchísima falta en nuestro país. Y una vez pues se cierra Pacífico Noticias, que tuvo una trayectoria muy importante de 3 años y medio y que desarrolló todo ese periodismo del que acabo de hablar, de darle vocería a las comunidades, de denunciar la corrupción, de visibilizar el proceso de paz, de ser un periodismo crítico. Pues una vez ocurre eso, un grupo de personas, académicos, intelectuales, dirigentes sociales, personas jóvenes, personas procedentes de diferentes ámbitos sociales, laborales, profesionales, etcétera, nos hemos congregado para dar continuidad a esa filosofía, a la filosofía del periodismo alternativo e independiente en nuestra ciudad a través de periodismo libre. Periodismo libre será el nuevo espacio de la televisión alternativa en internet y aspiramos a ser multimedia, Rodolfo, es decir, proyectarnos a través de las redes sociales, a través del periodismo escrito, a través del periodismo radial y a través del periodismo Luis Alfonso, tú tienes un profundo conocimiento de cómo está la concentración de los medios en esos monopolios. ¿Por qué no ilustramos
cuál es esa realidad frente a esa propuesta alternativa que tú traes. Sí, precisamente uno de los objetivos que tenemos y al que vamos a darle continuidad con este nuevo escenario, con este nuevo espacio que impulsará la Fundación para la Comunicación Popular, porque hemos creado, Rodolfo, esta fundación para recoger fondos y darle sostenibilidad al nuevo espacio a través de la Fundación para la Comunicación Popular, Periodismo Libre. Nos hemos propuesto, entre otros objetivos, pues sembrar esa semilla del periodismo contrahegemónico, porque lo que existe en este momento es un monopolio de los grandes medios de comunicación, fundamentalmente a través de la televisión de RCN y Caracol, aunque ya se habla de una profunda crisis de RCN. También hay un enorme monopolio de las familias oligopólicas en los medios escritos. Siempre lo hemos planteado en diferentes escenarios, como la historia del periodismo en Colombia, la historia también de las familias oligopólicas que han creado sus propios medios de comunicación y han ejercido el discurso hegemónico en favor del establecimiento. Entonces, para una de las formas fundamentales en este momento para hacer frente a la desinformación que se origina desde esa concentración monopólica del poder a través de los medios de comunicación, debe ejercerse a través del periodismo alternativo, del periodismo independiente. Es urgente generalizar la contrainformación, la información desde las comunidades, desde las sociedades de abajo, para que se pueda contrarrestar todo ese proceso de desinformación que vivimos. Ya lo veíamos en una de las notas que presentaste inicialmente sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela, y lo que ocurre en otros países del mundo y lo que ocurre en nuestro país, en donde las protestas sociales, las luchas de nuestras comunidades son presentadas como actos de violencia, actos terroristas, mientras que lo que ocurre en otros países, pues allí sí no hay acciones criminales, sino que se deifica a los terroristas. De modo que nuestro compromiso es presentar la otra cara de la realidad, una visión crítica de la sociedad, no solamente local, sino mundial. Ese es nuestro compromiso y pues estamos invitando a toda la sociedad que nos ve a través de tu programa de Decisiones a que apoye este nuevo espacio, Periodismo Libre, que estará dentro de poco, esperamos que a partir del 15 de febrero en un canal local de televisión, lo mismo que en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya hemos creado un blog, vamos a crear una página web, vamos a tener alianzas también con emisoras virtuales y emisoras que están en la FM, de tal manera que vamos a crear un espacio multimedia, porque lo que urge hoy en el periodismo es también trabajar en la multimedia, Alfonso, y la internet nos lo permite. Cualquier solidaridad que esos demócratas, amigos de este tipo de periodismo, quieran hacerle llegar, ¿cuál sería el mecanismo? Bueno, como te digo, hemos creado la Fundación para la Comunicación Popular, Periodismo Libre. A través de esta fundación, a través mío, que voy a ser el presidente y representante legal, pues se pueden tramitar todos esos actos de solidaridad que además los estamos recibiendo ya, porque organizaciones sindicales, colectivos sociales, personalidades democráticas, catedráticos, luchadores sociales nos están respaldando, nos han venido respaldando, nos están brindando su solidaridad, y a través de ese ejercicio solidario pues vamos a lograr salir avantes en poner al aire, en emitir este nuevo espacio, Periodismo Libre. Nuestra consigna será con la fuerza de la verdad. A Luis Alfonso, ese periodismo libre, ¿cómo incidiría en el fortalecimiento del acuerdo de paz que tanto quieren sabotear sectores de extrema derecha en Colombia? Muy importante el verbo que has utilizado, incidir. Porque el periodismo alternativo, mucha gente lo tiene como una cosa tangencial, por allá, por los extramuros, no, de minorías, de sectores que nadie ve y nadie escucha y nadie sigue. No, nuestro propósito y nuestra concepción filosófica del periodismo es que el periodismo alternativo es para incidir, para aportarle a la sociedad y en la búsqueda de las salidas urgentes y de las transformaciones sociales que ella necesita. De modo que, sin lugar a dudas,
nuestro objetivo, entre otros muchos, es el de aportar también a que el proceso de paz y la implementación de la paz, que ha tenido tantos obstáculos, pueda salir adelante. Luis Alfonso, ya desde el punto de vista de humanista, de visionario de la realidad colombiana y latinoamericana, ¿cómo ve usted el panorama político para las elecciones que se avecinan? Supremamente complejo. Hay una enorme ofensiva de la derecha y de la extrema derecha para dar al traste con los logros alcanzados con el proceso de paz. Lamentablemente en nuestra sociedad existe todavía un sector no despreciable de personas que han sido influenciadas y determinadas por ese discurso hegemónico de los grandes medios de comunicación, que son reflejo y expresión de las élites en el poder, y están apoyando unos sectores que quieren dar al traste con el proceso de paz. Desde el punto de vista o desde el sector, desde el campo de la izquierda, hay una fragmentación que nada beneficia la lucha por la presidencia para conservar e impulsar el proceso de paz, de tal manera que yo veo una situación bastante compleja. Ojalá hacia el futuro inmediato puedan alcanzarse los acuerdos, las coaliciones, las conjunciones de todos aquellos que defienden el proceso de paz y la implementación real, cabal de los acuerdos, para que toda esta lucha que ha dado un gran sector, una gran mayoría del pueblo colombiano, no se quede en el olvido. Luis Alfonso, ya para concluir, hubo un fallo trascendental de la Corte en relación al sigilo, al secreto de la fuente. Para usted, como periodista de gran trayectoria, ¿qué significado tiene ese fallo? Sí, se produjo ayer el fallo de la Corte Constitucional avalando el derecho de los periodistas, de todos nosotros los periodistas colombianos, a la preservación del sigilo profesional consagrado en la Constitución colombiana. Ese es un precepto, es un artículo concreto de la Constitución. Recuerda que la médula espinal del derecho a información constitucional está consagrado en 3 artículos: el artículo 20, el artículo 73 y el artículo 74, que consagran la veracidad, la independencia y el sigilo profesional. En resumen, de tal manera que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la reserva de la fuente, cuando ella la solicita para preservar su identidad, para preservar su integridad física, su propia vida, pues es un derecho que, de las fuentes, y es un deber de los periodistas preservarla, y es un pilar en la defensa del derecho a información, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. De modo que es muy importante este fallo, que da el traste con una intención de un juez que le ha ordenado a una revista de amplia circulación en nuestro país que tenía que dar a conocer todas las fuentes de información y todo lo que se había recaudado en ese proceso en una investigación que había sido publicada, de tal manera que este fallo es de suma importancia, y nosotros desde Periodismo Libre, el nuevo espacio alternativo con la fuerza de la verdad, también vamos a hacer la defensa de ese derecho. Claro, y es muy importante esto porque equivaldría a legalizar las chuzadas del DAS en la época de Uribe. Bueno, estuvo con ustedes Rodolfo Poveda, periodista, director de RIP Comunicaciones, al frente de la Dirección de Decisiones de Periodismo Alternativo. Los invitamos entonces, como cada semana, a que nos acompañen y se difunda este programa. Además está en las redes a partir de esta tarde. Un saludo muy fraternal para todos esos oyentes que nos escuchan en diversas partes del mundo. Decisiones.